continuar a grabar. Ok, entonces, pues bueno, ahí sus calificaciones ya fueron subidos. Nomás de manera recordatorio, el examen tenía un valor del 40%. Igual esta parcial es igual. Entonces, y los ejercicios era el 60%. Entonces, su calificación que tienen en Classroom básicamente les puede ayudar a calcular esto. Simplemente pues fueron 3 ejercicios, entonces cada ejercicio vale 20%, el examen 40%, entonces nomás será multiplicar por el porcentaje que tienen ahí en base 100 y lo suman y con eso les da sus resultados. Por ahí nomás, no tengo la mano aquí, hubo 2 que pues tenían un punto extra por el miércoles pasado, entonces ahí se les ya sumó ese punto extra. Desde ahí fue en general pues como sus calificaciones. Igual pues cualquier problema o duda, al final de la clase lo podemos ver. Ahora, feedback sobre el examen de manera general. Cosas todavía hay que recordar o trabajar. Entonces voy a crear un script rápido que le voy a llamar feedback examen 1. Y en lo que abre, déjenme poner la sala de espera por aquí, por si alguien quiere entrar, poderla ver. Y el chat por aquí. Y vamos a ponerle un poquito de zoom. Ok. Entonces, detalles que se repitió en sus ejercicios y exámenes. Esperen. Sigue cargando el... Ahí está. Si tenemos una variable pública de un tipo de componente, por ejemplo, una luz, pues aquí tengo mi variable pública, le digo que es del tipo light y yo la voy a llamar luz. Y yo quiero cambiarle el color. El componente ya hace referencia a las propiedades que necesitamos. Entonces, si quiero cambiar el color, puedo decirle directamente cuál es el color que quiero. Hubo varios que aunque su variable ya era del tipo light, estaban haciendo un getComponente. Y de aquí ya le decían color. Que igual sigue funcionando. Pero es redundante y pesado. Es como decirle, oye Jesús, le puede decir a Jesús, o sea, a él mismo, que si puede traer un borrador, algo así. Entonces, no necesitas decirle getComponent si ya es del mismo tipo. Esa es una. Si ya tienes referencia, no necesitas hacer un getComponent. Ahora, otros, por ejemplo, usaban getObject. Y ya de ahí, pues aquí en este caso sí necesitas hacer el getComponent. Pero aquí viene una cuestión. Si vas a estar trabajando siempre con el light, no con el getObject, entonces mejor declarar el tipo light. ¿Por qué? El getComponent, aunque nos obtiene un elemento, es pesado. Hay que evitarlo como... Es la única forma de obtener un componente si no es por referencia pública, pero lo que hace es ir objeto por componente preguntando. Entonces, si yo pregunto esto, ¿qué hace? Se viene al componente y pregunta, ¿tú eres un light? No. 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 Y por ejemplo, que por acá tuvieron una luz. ¿Tú eres un light? Sí. Entonces ya te lo regreso. Y vuelves a ponerle un getComponent. Que por ejemplo acá le digo, getComponent color y aparte la intensidad, la aumenta el doble. Entonces aquí vuelve a hacer esto. Tú eres un light, tú eres un light,
tú eres un light, tú eres un light, tú eres un light. Sí, entonces así te regreso. Por eso es que si ya tenemos, si tenemos la variable del tipo de lo que ya necesitamos, es mejor. Y dos, no ocupamos hacer esto. Y con esto llegamos a otro punto. Esto no, pues no hubo problemas, pero es bueno que se acostumbren. Si yo tengo mi variable del tipo getObject, que puede ser, por ejemplo, en una situación como fue un collision enter, donde no tengo acceso a la luz directamente, ahí, ok, si tengo que hacer un getComponent. Pero si voy a estar haciendo varias cosas con el componente, lo mejor es que predeclaren en una variable. Aunque solo viva en este momento, pero evitan que esté dando esas vueltas de preguntar componente por componente si van a estar haciendo varios ajustes. Por ejemplo, que todavía le cambian el rango, hacen varias cosas. Entonces, en vez de estar qué componente, declaran una variable. Y así evitan, la sintaxis queda más limpia. Y dos, evitan que Unity esté componente por componente. Esto se le conoce como cachear o caché. Entonces, si solo va a ser una cosa, está bien. GetComponent.color y ya lo que quieres. Pero si va a ser dos o más, mejor cachearlo. Y otro punto. Cuando comparamos tags de un getObject, tenemos estas dos alternativas. Puedo preguntar si es un jugador o puedo preguntar con compareTag si es jugador. Si van a preguntar, usen este. Por cuestiones internas de Unity, este es pesado, pues más lento, podríamos decirlo. No podemos ver el código de lo que sucede, pero la documentación dice que si quieres preguntar, hazlo mejor por esto. El tag es mejor cuando quieres cambiarle la etiqueta en runtime. Pues si es preguntar, usan compareTag, solo como nota. Y por último, el layer mask, en el caso del raycast. Las capas o los layers tenemos hasta 32 capas. Tenemos hasta 32 capas porque si nosotros declaramos un signet long int, podemos utilizar 32 bytes y cada, básicamente, si tenemos un número, está conformado por unos y ceros. Y lo que se hace es que cada uno lo simulas que simplemente es un booleano. Porque tiene razón, un booleano solo es true o falso. Entonces, los 32 ints que tiene, los 32 bits que tiene un int, los podemos utilizar como true, como booleanos básicamente. Por eso es que el límite es 32. Por esto, si nosotros queremos asignar public layer mask, máscara, por ejemplo, quiero que mi layer mask solo funcione sobre la capa 4, que es el de agua. Tenemos diferentes maneras de hacerlo. La manera directa sería así. 1, 4. Esta es una operación shift. Entendiendo que internamente pues son muchos unos y ceros, lo que le estás diciendo es que el cuarto número, 1, 2, 3, bueno, ni siquiera es número, es el cuarto bit, lo vas a volver true. Eso es lo que representa. Entonces, si quieres que, por ejemplo, funcione en la capa 4 y en la capa 5, ponemos un OR, pero ponemos un OR con solo uno, no con dos, como solemos poner.
Cuando ponemos un solo OR, estamos haciendo como una operación matemática, se podría decir. Entonces le estamos diciendo que el cuarto y el quinto bit los vuelva 1. Igual eso sirve en todos los lenguajes de programación. Aplica esa regla. Ahí está. Si ven uno, solo un OR es una operación matemática. Realmente ni es operación matemática, se le conoce operación binaria. Más una operación binaria, pero podemos decir que es una operación matemática. Y si vemos dos OR, es una pregunta. Por eso en el if vemos siempre dos OR. Y esa es la razón por la cual siempre se tiene que poner dos IN, dos AND o dos OR, porque dos son pregunta. Sucede como el igual. Aquí estoy haciendo una operación. Estoy indicando que A es igual a 5. Mientras si pongo 2 igual, esto ya es una pregunta. A es igual a 5. Nomás se nos había enseñado que pues 2 era para preguntar, pero realmente también viene desde acá esto. Ok, entonces, de esta manera, si no quieren usar el editor, porque vi que muchos la quisieron hacer por código, pueden hacer esto. Pero igual, la ventaja del layer mask es que desde el inspector, si yo se lo pongo a mi cubo, ay, fallé. No guardado. Es que aquí puedo configurarlo. Entonces tenemos estas dos alternativas. No se tienen que matar por hacer estos cálculos, pero si lo quieren, esta es la manera. Ahora, ya que si quieren estar haciendo cálculos o estar cambiando la máscara en medio de ejecución, por ejemplo, que en medio de ejecución quieren cambiarlo a que solo funcione por ground y no saben cuál es el número, pueden usar layer mask. Tiene una función que se llama name to layer. Por ejemplo, tenemos default. Entonces, si no se saben el número, existe esta función. Profe, Ajá. ¿y por qué layer to name? ¿No? Vi que también había que decía layer to name. ¿Esa funciona de otra manera o es para otra cosa? Es que el otro es al revés. Es Ok, el número. exactamente. El ¿Quieres nombre del saber cómo número. se llama esa capa? Preguntas por este. Ya. Se llama la capa 1. Que de hecho no es la capa 1, es la capa 0. Y ahí el otro te regresa como siempre le estás diciendo quiero esta capa con un string, pues. Ya, ok. Entonces, yo les recomiendo mucho el layer mask, evitan problemas, pero si quieren usarlo matemáticamente, por código, esta es la manera. Así se evitan estar viendo qué nombre es. Igual si cambia o algo por el estilo. Si no, lo pueden poner directamente. Nada más que yo les recomendaría que aquí, pues igual, buena práctica sería comentar, ¿no? Quedamos que es water. Y uy. Porque es algo que tienen que irse acostumbrando es comentar su código. No solo para ustedes del futuro, sino para compañeros. Imagínense que ustedes hacen esto, pues ustedes ahí en este momento bien se acuerdan cuál es el 4.5, pero al mes que regresan y es como, ay, ¿cuál es la capa 4.5? Y van a tener que ir a Unity. Profe, usualmente sí comentábamos nuestro código, pero tenemos un profe que nos dijo, no, nunca comenten su código. Entonces, recuerdos de Vietnam, profe, es como de que uno no puede hacer dos cosas, como de, no, ¿qué hago? Sí. Tenemos que hacerle pull request para que nos apruebe el merge a master y si le
ponemos comentarios, es como de quita el comentario y yo de, ok, está bien. Es que está esa práctica de no comentar, pero entonces hay que hacerlo más explícitos. Entonces, bajo esa, honestamente yo prefiero comentar. A mí, honestamente, yo prefiero lo mismo. Yo soy de la idea que es mejor comentar y regresar 2 meses después y solamente tener que leer y no hacer el esfuerzo de ver qué hice aquí. Pues Exactamente. es como una combinación de ambos, ¿no? Yo creo que a lo que se refiere el otro maestro es que el código por sí solo ya tiene que ser descriptivo y si Ah, en sí. algún lugar se necesita, pues ahí también un comentario. Yo creo que a eso se refiere. Sí, exactamente. El código y principalmente como filosofía de C Sharp es que C Sharp tiene la filosofía de que el código que escribas se sienta que estás escribiendo el libro, que estás escribiendo un cuento. Entonces, bajo esa filosofía, por ejemplo, aquí el 4 y el 5 lo rompe. Creo que le llaman variables fantasmas a esto. Entonces, si quieres hacer esto, lo más correcto sería declarar un constante int y ya le puedes llamar, no sé, capa agua, que es igual a 4 y podemos crear otro constante int que le podríamos llamar capa UI, que es igual a 5. Y con esto, ahora sí nos podemos evitar escribir el comentario. Y esto, si alguien lo lee, se entiende pues qué capas son directamente sin forzar que el usuario, bueno, no el usuario, el otro compañero tenga que ir a Unity a ver cuál es la capa 4 y 5. Ya nuestro mismo código lo dice. Pero donde pues sí considero que donde empieza a complicarse es cuando te metes con operaciones matemáticas. Cuando tienes que hacer el cálculo de dirección y luego que la fuerza y que si quieres hacer un tipo parabólico y de calcular con cuánta fuerza tienes que hacer para que llegue exactamente al punto con un tiro parabólico, pues puedes poner la fórmula, pero igual sirve bueno poner ahí una mini explicación de qué está haciendo tu código. Porque pues no todo el mundo es bueno en matemática la primera y pero sí, sí está esa como no digo como, esto yo lo pongo más como por ejemplo caché, estos son más como por enseñar, pero ya en un código de manera general podría ser un comentario como, por decir como, ajustamos luz para, no sé, dar feedback de daño. Esos son los tipos de comentarios que yo considero que sí debería de haber en tu código. El que hace exactamente cada línea de código, sí, cada línea de código debería ser como pues clara, sin necesidad de explicar. Si tienes variables un poco raras como acá, pues hay que declarar sus respectivas variables para que la variable te ayude a explicar el qué es. Pero ese tipo de comentarios son los que yo considero que sí debería de haber. Aunque sí, sí me ha tocado que ni estos tipos de comentarios. Yo lo apoyo, profe, Ahí, yo lo apoyo. pero pues ya depende. Ahora sí que ahí va a determinarse más realmente en qué empresas están. Ahí cada empresa ya va a tener su como doctrina y pues. Y si no, pues acostúmbrese. Yo le recomendaría que igual pueden, Google tiene como, bueno, ni siquiera libros, tiene páginas, le llaman los styles, viene por lenguaje. Y ese es como, básicamente, cómo recomiendan que debería ser estructurado un código en cada lenguaje. Yo les recomiendo que lo leen. Y pues agarren lo que más consideren que les guste, que no les guste. Y ahí van creando por su propio estilo. Muchos lenguajes se parecen los estilos. Ahí difieren un poquito. Pero pues sí, ahí lo mejor es siempre pues agarrar algo que sea fácil o lo importante es que el código sea lo más fácil de leer por alguien externo.
alguien que no seas tú. Para que si un compañero necesita hacer tu cambio, pues pueda ser fácil. Pero bueno, regresando a Layer Mask, tenemos entonces esta manera y esta manera. Y creo que es todo. Ajá, es todo mi feedback del examen. De ahí todo funcionó bastante bien. Estamos iniciando y todo decente. Ahora, vamos a continuar con cosas de Unity. Voy a volver a crear un cubo, nomás esta vez ya sin ninguno de los ajustes que hice. Dejen, mando volar mi luz. Y ahora vamos a ver lo que son los prefabs. Aquí en Unity, pues, ok, tengo mi GetObject, le puedo poner sus componentes, le puedo poner puedo ponerle más componentes, puedo configurarlos, por decir que este es un trigger. A lo mejor le puedo generar un material. Vamos a crearle un material. Cubo. Y ahí está mi objeto. Y aparte le puedo poner que está en la capa respawn por una extraña razón. Ok, le acabo de hacer varios ajustes. Si necesito esto esté varias veces duplicado por todos lados, puedo venir y literalmente copiar y pegar o presionar control D para duplicar. Y así puedo empezar a poner por todos lados. Sin embargo, si lo duplico en este momento y me doy cuenta que algo hice mal, digo, oh, no debería de ser un trigger, debe ser un collider. Ahora tengo que ir uno por uno. Y ahora imagínense que no solo me di cuenta en esta etapa, sino que ya tengo a lo mejor 5 niveles hechos y en cada nivel mínimo hay unos 20 de estos cubos. Tendré que ir escena por escena a estar ajustando esto. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, podemos volverlo un prefa. Un prefa es un GetObject ya configurado. Ya con sus atributos, con su script, con lo que le haya movido o guardado. Y para eso voy a crear una carpeta llamada prefabs. Y lo voy a arrastrar el GetObject de la jerarquía a la pestaña de Assets. Lo voy a arrastrar y va a generar este objeto, este archivo ya configurado, que se le conoce como prefa. Y vamos a ver que el cubo ahora está de un color azul. Si está de color azul significa que es un prefa. Ya es una copia del prefa original. El prefa original siempre va a ser el que está ya en la carpeta de assets. Esto que me permite que ya si necesito poner más cubos de esta configuración, los puedo venir a arrastrar desde acá. Segunda cosa que tiene utilidad de esto. Me doy cuenta, como hace ratito, oh, no debería ser trigger. Me vengo al prefab original, le doy que ya no es trigger y ahora reviso los demás y ya se actualizaron. Entonces, ahora si yo tuviera mis 5 niveles y cada nivel tiene unos 20 de estos cubos, todos se ajustarían y actualizarían. Y ya no tengo que irme escena por escena ni cubo por cubo, ya todos se actualizan gracias a que todos son prefab. Ahora, igual, cualquier cambio que nosotros hagamos, por ejemplo, le digo, pues quiero que ahora no tengan gravedad. Si ahorita le doy play, solo este objeto que yo le modifiqué sería el que tuviera esa regla. Pero, al momento de hacerse prefa, vamos a tener un nuevo menú acá arriba. Y el de la derecha viene overrides. Y me dice qué cosas este objeto tiene diferentes al original. Y me dice que el rigid body tiene algo diferente al original.
y tengo dos opciones. Puedo revertir, es decir, que vuelva a que todo se resetee a como lo tiene guardado el prefa, o le digo que lo aplique y ahora ese le actualiza al prefa la información y termina afectando a todos. Entonces le doy a apply all, le doy play y ya ninguno se cae. Ya todos tienen marcado que no deben de usar gravedad. Que sí ocupan usarlo. Use gravity, overrides, apply. Play y se cae. Entonces, con el override puedo actualizar o regresar. Que es decir, que le regreso, lo pongo otra vez. Que no, le pongo masa, le pongo que es trigger, que no genere sombras. Overrides, revet all, y todo se resetea. Ahora, noten que cuando yo hago un cambio, me lo pone en negritas y del lado izquierdo me parece un iconito. O me lo pone en este caso de color azul. Esto te está indicando qué cosas ya son diferentes al original. En qué ya no es igual al original, al prefa de acá. Que igual, si vuelvo acá, me dice que es el rigid body. Quiero ver qué es. Hay que checar aquí qué es lo que está marcado. Y sé que esto es lo que es diferente. Entonces, si yo hago cualquier ajuste, van a observar que pasa eso. Para indicarme que esa propiedad es la que ahora es diferente del prefab original. Descartamos. Los únicos dos cosas que no se sincronizan es posición y rotación. Y tiene sentido, porque si no, actualizo y todos se moverían de su lugar y si ya tenía todo acomodados, listos y bonitos, ahora es otra vez acomodar. Entonces, tiene sentido que esos sean los únicos dos que no se pueden sincronizar. La escala sí sincroniza. Por ejemplo, le pongo 2, 2, 2, aplicar, ahí están todos. 1, 1, 1, aplicar. Y por último, si un prefa, bueno, una copia del prefa, tiene algo diferente, por ejemplo, se le voy a decir 0.5, 0.5, 0.5, lo hice más pequeño, y a otro objeto le digo que es el doble, y a este, que es el doble, le doy a aplicar, este lo ignora, porque ya está marcado que debe de ignorar esta propiedad. Entonces, si un prefa, bueno, una copia de un prefa, le modificas algo, ya va a ignorar al original en esa propiedad. Si quiero que lo respete, para eso tenemos el revet all. Y vuelve a ser el prefa. Ya cuando empezamos a trabajar en proyectos grandes, hay veces que pues esto podría estar en medio de un bosque o de un castillo y un montón de objetos y queremos trabajar. Podemos venir al objeto y darle en Open. Y vas a trabajar en una versión como solo lo ves a él y solo puedes trabajar con él. De hecho, también acá desaparece todo. Ya si queremos regresar, tenemos la opción de darle clic acá donde dice escena o a la flechita de atrás. Y si quieren todavía una versión más aislada, pueden seleccionar el archivo original. Y aquí tiene Open Prefa y les va a abrir como una escena donde solo existe esto. Esto es en caso que necesiten trabajar con un prefa de manera más detallada y no quieren que les esté estorbando otras cosas. Entonces, el prefa nos ahorra mucho trabajo cuando el objeto necesitamos duplicarlo. La regla general en Unity es básicamente si lo ocupas mínimo 2 veces o más, hazlo prefa. Aunque solo sean 2 veces, ya hazlo prefa.
Si solo es una cosa única y en un solo nivel, ok, podemos dejarlo ahí, no hay problema. Pero si ya es 2 o más en ese nivel o en más niveles con mayor razón, hay que hacerlo prefa. Más fácil de actualizar y también cuando se trabaja en equipo, es más fácil estar trabajando sobre prefabs que en la escena. ¿Okay? Entonces, con esto voy a borrar mis cubos de la escena. Voy a quedarme con el original. Y voy a crear un objeto que le voy a llamar generador de cubos. Y voy a agregar un planito. Listo. El generador de cubitos lo voy a poner por aquí. Un poquito arriba. Lo que vamos a hacer es que este generador pues, genere cubos. Este es mi plano y este es igual cuando tengan un objeto vacío que no tiene un mesh, si no quieren que se les pierda tan fácil o que puedan visualizarlo un poco mejor. Acá arriba, en la pestaña de inspector, tenemos este pequeño cubito que está junto al nombre. Si yo le doy clic, podemos ponerle un icono. Podemos ponerle los primeros de arriba, hace que aparezca aquí un texto con su nombre. Entonces, aunque no lo pueda ver, ya puedo seleccionarlo. Obviamente solo funciona en el inspector, en el editor. O si no quiero nombre, tenemos estos puntitos y ya solo se vuelven pues un indicador. Eso es para pues objetos que tengamos que no tienen nada de ni partícula, ni mesh renderer, ni sprite. Y no queremos que se nos pierda. Podemos ponerle estos iconos. Ok, entonces voy a crearme mi script que le voy a llamar generador. Y bueno, me voy a esperar tantito que abran sus visuals. Ya que tengo mi script que va a generar, voy a ponerle una variable pública del tipo getObject y le voy a llamar prefab cubo. Los prefabs son del tipo getObject, porque en sí solo es un getObject ya preconfigurado. Es un getObject ya preconfigurado. El star no lo voy a ocupar. Y le vamos a decir que cuando presione la barra espaciadora, pero con solo dejar la barra espaciadora presionada, voy a instanciar. Y para instanciar un objeto, tenemos instanciar y nos pide 3 parámetros básicos. ¿Qué objeto quiero generar? ¿En qué posición quiero generarlo? Le digo que lo genere en la posición donde está este objeto. Y, por ejemplo, quiero que lo genere con la rotación que ya tiene el prefab guardado. Puedo hacer esto. ¿Okay? Entonces, los 3 parámetros es el prefab, es la posición y es la rotación donde queremos que el objeto inicie. Y esto regresa un getObject. Lo puedo igualar
¿Y eso para qué me permite? Me permite, pues, poderme comunicar con este nuevo objeto que acabo de generar. Por ejemplo, que se comunique con el rigidbody y que le dé una fuerza hacia arriba. Entonces, se genera un nuevo cubo. La referencia a ese cubo lo guardo aquí y le digo comunícate con su rigidbody y empújalo hacia arriba. Ahorita le regreso al código, vamos a verlo en acción. Entonces, generador de cubos, le pongo el script, me pregunta el prefab, le pongo desde el que se encuentra acá. Siempre que trabajen con prefabs, asignen el que se encuentra en assets, ninguno que esté en la escena. Porque si se muere el de la escena, se destruye, se elimina, ya no vas a ver el script a quien tiene que generar. Le doy play, presiono barra espaciadora y ahí empieza. Igual presiono hacia arriba, que diga hacia arriba. Salen un poco hacia arriba porque pues ahí le estoy dando una fuerza. Aunque salen tantos que no se terminan empujando entre ellos. Y aquí puedo ver pues que Unity los está generando. Entonces ya puedo generar cubos y que ahí se estén empujando. La pregunta del millón es ¿cuántos cubos puedo generar? Lo que la compu aguante, honestamente. No hay un límite real o asignado. No es como que solo puedo tener 100 cubos, 200 cubos, es los que aguante la máquina. Entonces, en unas máquinas podría ser que a lo mejor 500 cubos ya te dejan 30 FPS. Podrías tener una compu que tiene 5000 cubos y todavía sigue corriendo 60 FPS. ¿Está bien? Ya como desarrollador de videojuegos, que les corresponde? Pues hacer pruebas, lo que le llaman pruebas de estrés. A que, no sé, pues empiezo a probar, veo como checo los FPS y empiezo a ver en qué momento los FPS empiezan a bajar. Igual, pues ahí siempre es bueno tener una compu que no sea tan buena. Ahí si tienen una laptop o una compu que pues ya tenga sus años, luego puede servir de referencia para saber que también su juego está corriendo. Y pues vean también a los cuantos se empieza a morir. Que si, ahorita le regreso al código, que si quieren ver cómo van los FPS, en la pestaña de juego, si no lo pueden ver, solo háganlo más grande la ventana. Tiene esta pestañita que dice Stats, de estadísticas. Le dan clic y les va a decir a cuántos FPS está corriendo el juego. Que se actualiza solo cuando están en play. Y ahí dice, en teoría, cuántos FPS está corriendo el juego. Le llamamos en teoría porque no es real. Unity le resta un poquito a lo que calcula, porque dice, ok, pues el editor, no, le suma. Porque a lo mejor mi compu, por un decir, está corriendo a 80 FPS. Pero sabe que estoy trabajando en el editor. Entonces dice, yo estimulo que ya cuando hagas el build va a ser estos sus FPS. El profe tiene una compu monstruo, 144 FPS. Eso espero. Eso espero. Ok, entonces, esos son los tres parámetros principales. El prefab. Se movió. Esto se me terminó moviendo. Ahí está. El prefab, la posición y la rotación con la que quiero que inicie. Como dato, puedo usar el mismo prefab para obtener qué rotación tiene.
Y el objeto puedo acceder a él y decirle y cambiarle cosas. Igual esto que aguanta un poquito más. Vamos a hacer más drásticos, unos 4000. Ahí está, ahora sí se salen bien para arriba. Ya que si no quieren que se queden ahí en el infinito, podemos hacer algo como destroy. Destroy permite eliminar objetos. Puedo decirle que elimine este nuevo cubo y puedo decirle en cuánto tiempo. Por ejemplo, que se espere unos 20 segundos antes de eliminarlos. Elimina el cubo en 20 segundos. El nuevo cubo. Destroy el GameObject y en cuánto tiempo. Si no le pongo tiempo, sería en ese mismo frame, lo voy a eliminar. Te regreso el código, vamos a probar. Ahí van. Creo que me emocioné con la fuerza. Ahí vienen de regreso. Ahí siguen. Creo que 20 es mucho tiempo. Ahí está, ya se eliminaron. Entonces, esto creo que aguanta hasta en unos 15 y bajarle aquí unos 3000. Como nota, también el destroy se puede usar para quitar un componente. Por ejemplo, ¿qué componente tiene? Podríamos quitar el Boss Collider, por ejemplo. Ahí. Si le doy un componente, destruye el componente. Se lo quita. Ya no tiene el Boss Collider. Pues ya no chocaron entre ellos. Porque los generó y pues no tienen collider con qué impactar. Igual ahorita no se ve tan bonito, pero que quede ahí de que pues, es una manera de quitarle componentes por código a un GameObject. Ay, este no era. Igual nomás como nota. Destroy. Elimina object. Mm,
Bueno, esto se los pongo al final en Discord. ¿Dudas con la instanciada y destrucción? No, ninguna. Esto lo voy a guardar. O le voy a cambiar el nombre. Voy a crear una nueva escena. La escena vieja la voy a llamar generador. Ok, ahora entonces cambiamos de tema y ahora vamos a ver lo que es movimiento. Hablar un poco más detallados sobre la cuestión del movimiento. Voy a crear un pequeño plano. Le voy a poner un material para que no se vea todo blanco esto. Suelo. Ahí está. Y voy a poner una cápsula, porque generalmente una cápsula es bueno para representar un personaje. Vamos a ver las 3 maneras que podemos mover un objeto. Por ahorita solo los hemos movido, pero ya vamos a hablar más detalladamente de ya cómo mover correctamente y ventajas y desventajas de mover objetos. Entonces, este le vamos a llamar personaje 1 y este va a ser por transform. Ese será el primero que estemos moviendo. Y voy a ponerle un pequeño una pequeña pared aquí con la que pueda chocar. Ok. Cápsula y mi pared. Y le vamos a generar un script. Igual, vamos a llamar movimiento transform. Ok, entonces voy a poner aquí una variable pública que va a ser su velocidad. En este caso, no necesito hacer referencia al transform. El transform ya hemos visto que podemos acceder directamente. Y voy a hacer que por ahorita solo pueda avanzar hacia adelante y atrás. Ahora, ya cuando queremos empezar a jugar con movimiento, en vez de preguntar si estoy presionando la flecha hacia adelante o hacia atrás, puedo preguntar al input por algo que es el axis. En este caso le voy a preguntar por el axis vertical. ¿Qué es el axis vertical? El axis vertical es la tecla A, S, es la tecla flecha hacia la izquierda,
flecha hacia la derecha. Y también es el joystick izquierdo. Esto ya también funciona con un joystick. Si tienen un control, pueden conectarlo y también va a funcionar. Entonces, cualquiera de estas tres opciones, Unity te va a decir cuál es. Ahora, tenemos dos posibles valores. Si es -1, significa que se está haciendo hacia la izquierda, sin importar cuál sería la tecla A, sería la flecha hacia la izquierda, o en el joystick izquierdo, pues está moviendo la palanca hacia la izquierda. Tendríamos 0. Profe, ese no sería horizontal. Tienes razón, horizontal. De hecho, casi puse H de horizontal. Gracias. Y tenemos... Ah, pero quiero hacia adelante y atrás. Ya. Entonces, error mío. A ver, vamos a poner vertical. La tecla aquí entonces sería W. Y S, ahí sí estaba bien. Uy, no sé cómo hacer flecha hacia arriba. Aquí vamos a ponerle flecha arriba. Creo que se va a tener que hacer una línea de código acá arriba. Flecha arriba. Flecha abajo. Y eso también sigue siendo joystick izquierdo, pero solo hacia arriba y abajo. Entonces es arriba, abajo. ¿Okay? Entonces, si se presiona W, que es la flecha hacia arriba, o en el joystick izquierdo estoy diciendo hacia arriba, esto te va a estar regresando 1. Y si le estoy dando hacia abajo, que sería la tecla S, flecha hacia abajo, o el joystick le estoy diciendo hacia abajo, te regresaría -1. Y si no estoy diciendo nada, esto te regresa 0. Entonces, para los tres estados, esto funciona muy bien y ya simplifica mi código a solo decirle translate vector3.forward por b por time.delta. Con esto ya, ahora sí, puedo moverme hacia adelante y hacia atrás. Déjenme probar rápidamente. En mi caso, que mi eje queda Z hacia allá, ahí ven la flechita. Y le voy a poner 1.5. Play. De hecho, aguanta más, unos 10. Hay algo está mal aquí. Ah, es que es B por... Ya, acá podríamos poner para que no quede tan complejo. Me faltaba mi velocidad. Por eso me lo ignoraba. Ándale. Se mueve hacia atrás. Entonces el vertical por la velocidad y eso le digo que le intente avanzar hacia adelante. Ok. Entonces, le doy play y por ahorita, si lo muevo, traspasa mi pared, aunque la pared también tenga su collider, porque estoy rompiendo ahorita una regla, que es si un objeto se está moviendo, tengo que decirle que tiene rigid body.
Entonces, con esto Unity ya sabe que este objeto se va a estar moviendo y ya va a poder colisionar. Nada más que ahorita hay un pequeño problema. Si le doy play, se puede caer y empezar a rodar. Para evitar ese tipo de problemas, con el Rigibody tiene esta opción que son los constraints, donde podemos congelarle algo. Y por ejemplo, le voy a decir que le congele las rotaciones, para que solo se mueva y no rote. Ahora sí. Y empieza a moverse. Y ahora sí ya choca con mi pared. Profe, ¿el translate es para que se pueda mover para atrás con el horizontal? Con el Para que vertical. lo... Ujú. Porque aquí si le estoy diciendo hacia atrás, esto regresa a -1, entonces por eso se vuelve hacia atrás. Entonces si estoy presionando la tecla S, vertical me regresa a -1, entonces mi velocidad se vuelve negativa. Entonces aquí ya se vuelve el contrario de adelante. Por eso puedo hacer el hacia adelante y atrás. ¿Listos? Sí, profe. Vamos a hacer el del Rigibody para tener una comparación. Exactamente el mismo efecto, caminar hacia adelante y hacia atrás. Entonces, voy a crear otra cápsula. Este va a ser mi personaje 2 Rigibody. Obviamente necesita un Rigibody. Igual le podemos congelar de una vez las rotaciones. Y le voy a poner, bueno, generar un script que sea movimiento Rigibody. Y va a ser un código muy parecido. En este caso, pues necesito una variable que haga referencia al Rigibody. Voy a copiar. Nada más que aquí ya no lo muevo con transform, lo voy a mover con Rigibody. De hecho, el Rigibody tiene varias formas. Ahorita vamos a hacerlo con este. No ocupamos time delta time aquí porque las físicas ya lo manejan. Entonces, con esto ya tengo el mismo resultado. Puedo caminar hacia adelante y hacia atrás, pero este utiliza el Rigibody aplicando o actualizándole la velocidad. ¿Ok?
Guardamos. Le voy a poner el script. ¿Qué velocidad le dejé al otro? 5. Entonces le voy a poner la misma velocidad. 5. Y este es tu rigid body. Entonces le doy play. Y este empieza a caminar solo hacia adelante. Porque si guardé, sí. Velocidad es lo de vertical por velocidad. ¿No está regresando 0? ¿No le falta por B? Ah, tienes toda la razón. Es por B. Gracias, gracias. Sí, lo estaba multiplicando por la velocidad directamente. Dejen, los pongo en la misma Z. Menos 3. No, menos 4. Para que inicien en el mismo punto. Menos 4. Ahí está. Le dan play. Y empiezan a moverse. Uno utilizando rigid body, cambiándole la velocidad, y el otro es a través del transform. Y aquí vamos a poder apreciar la primera situación, cuando están colisionando. Aquí estoy dejando presionado hacia adelante y observen qué pasa con ambas cápsulas. Este está completamente impactando, pero no tambalea, y este sí tambalea. ¿Alguien sabe por qué el del transform está tambaleando? Aparte de que está usando transform, pero ¿cómo le está afectando que al momento de usar el transform tambalee y este no? Aquí estoy presionando hacia adelante todavía. La verdad no, profe, ni idea. Ahí están los dos códigos. Exactamente, es la misma lógica, solo aplicando de diferente cosa. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí la explicación viene en el orden de las cosas. ¿Cuál es el orden de Unity en un frame? Físicas, update, animaciones y dibujo. Entonces lo que está sucediendo es que el que se mueve por rigid body se mueve acá. Pero al mismo tiempo que se está moviendo por el rigid body, detecta que está colisionando y Unity lo saca de la pared. Entonces no me permite ver que está metiéndose a la pared. Mientras que el transform es después de las físicas. Entonces, cuando ya está exactamente aquí, perfecto, el siguiente frame lo mete. Aquí puedo ver que está esta parte adentro. Este es, en el siguiente frame lo mete. Sin embargo, como las físicas ya pasaron, Unity no sabe que está dentro de la pared. Procesa las animaciones, lo dibuja, lo podemos ver que está dentro de la pared, aunque sea poquito, pero lo estamos viendo que entra a la pared. Viene el siguiente frame, las físicas se van a dar cuenta que está dentro de la pared y le van a decir, vete para atrás. Entra el update, lo mueve poquito, pero no es suficiente como para mejor meterlo. Animaciones, dibujo, lo vemos que está fuera. Siguiente frame. Recuerden que las físicas no se llama siempre. Entonces puede que en este frame solo pasó directo al update. Se mete todavía más. Llega al draw, lo vemos que entramos. Siguiente frame, puede suceder lo mismo, se mete un poco más. Siguiente frame, entra en las físicas, lo empuja. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo hay unos cuantos frames que se alcanza a meter, pero las físicas no están afectando, y luego lo empuja. Y ese es el tambaleo que estamos apreciando.
Entonces, hay ciertos frames donde las físicas no actúan y se alcanza a meter. Y segundo, aunque en todos los frames se actuaran, aún así sucede después, entonces lo estaremos viendo siempre un poquito adentro. ¿Y qué es? Y lo que está sucediendo. Casi siempre lo vemos un poco adentro de Profe, la pared. una pregunta. Ujú. ¿Por qué si las físicas no siempre se llaman, por qué el otro no hace lo mismo que este? De que siempre se mantiene, pues nunca se meta a la pared, si no siempre se llaman las físicas. Porque aquí solo le estoy diciendo cuál es su velocidad, pero no lo está moviendo. Solo cuando se activan las físicas, lo va a mover a esa velocidad. Pero en Ah, ese mismo momento sabe que lo tiene que sacar. ya. De hecho, lo más correcto es que este debía estar en Fixed Update. Esto es todavía lo más correcto, porque estamos con el update hay ciertos frames que le actualicemos su velocidad, pero simplemente es como, pues está bien, pero pues todavía faltan algunos frames antes de que le hagamos caso. Entonces, igual lo más correcto sería así. El resultado va a ser exactamente lo mismo, solo en términos de como rendimiento, pues estamos evitando sobreescribir la velocidad en frames innecesarios. Solo en los frames que necesitamos lo hace. Entonces, el problema del transform es, aunque podemos mover las cosas así, por cómo funciona, no es bueno usar el transform. Bueno, esto lo dejaré como nota acá general. Transform. No es bueno usarlo con objetos que tienen que interactuar con físicas. Si es un objeto, por ejemplo, el hada de Link, que no colisiona con nada, podemos hacerlo con transform. Está perfecto. Que si tenemos a lo mejor partículas que también no colisionan, podemos hacerlo con transform. O igual si es un objeto como una puerta, pero sabemos que en su transcurso, una vez que se está abriendo ya no afecta cómo choca o no tiene que ir empujando objetos, también transform. Entonces, si no nos importa cómo interactúe o que debe de interactuar de manera correcta por físicas, podemos usar el transform. Si nos importa, no podemos usar el transform. Tenemos que usar el rigibody. Okay. Entonces, con el transform terminamos y ahora tenemos el rigibody. Okay. Entonces, ahora viene lo curioso del rigibody. Entonces, tenemos aquí que le estamos actualizando la velocidad en cada frame. Moverlo por rigibody, le vamos a llamar la opción A. Pero no es la única opción que nos ofrece el rigibody. La opción B es por fuerzas. Rigibody.addForce vector 3.forward por V. Por rigibody hoy, por velocidad directamente. Por fuerza sería como estarle dando empujes. Vamos a ver cómo cambia con este cambio de código. Voy a apagar el transform, ahorita no nos interesa estar viéndolo. Y de hecho ahorita ya ni se me mueve, porque ya 5 de fuerza es casi nada. Vamos a probar unos 100. Todavía es nada. 500. Nada. A ver, vamos a hacer más bruscos. 2000. Nada. 5000. Creo que estoy diciendo algo mal o todavía sigue siendo muy poco. A ver, 10,000.
No pasa que sale a volar. Sí, guardé. Sí, add force, forward, adelante. Estoy diciendo mal. Esto ya es demasiada fuerza. Creo que voy a apagar el correcto. Ah, no, sí, sí. Ah, estoy poniendo al transform. Ups, sí, con razón. A ver. Rigibody otra vez. Vamos a 100. Ah, ahí está. Vamos a poner unos 20. No tenemos el problema que sucede con el transform, porque sucede en las físicas, estamos estudiando las físicas, pero observen, ahora sí me muevo hacia adelante y le suelto. Se resbala. Entonces, me permite jugar un poco más con lo que son momentos y con fricciones. Principalmente momentums. Entonces, moverlo por fuerzas te permite jugar un poquito. Puedes jugar con el momento. Momentum. ¿Cómo se escribe? Vamos a buscarlo. Directo. Ay. Físicas. Sí, momento. En inglés es momentum. Con el momento del cuerpo. Eso te permite pues, recrear, como en el caso de Mario Bros, que si cambia de dirección, patina y luego cambia. Te permite jugar un poco con darle tiro como parabólicos de manera mejor. El que si está en el aire y quieres que si presiono la palanca hacia atrás no sea un cambio, porque el problema de Velocity es que si salto y le doy palanca hacia atrás, vas a regresar así. Mientras con Add Force haría algo así. Y ya empieza a caer. En caso de que saltamos y en medio aire quiero regresarme hacia atrás. Esa sería mi opción A, mi opción B. Entonces, dependiendo cómo quieres el movimiento, serían tus opciones. No es que uno sea mejor que el otro, es más bien cómo quieres jugar que sea el movimiento del personaje. Pero fue una pregunta, ¿dónde saca esa variable que dice float b? ¿Es como la crea en el instante o algo así? ¿Este? Ajá. Acá está. Ay, ¿por qué le puso b? Ah, ¿por vertical? Vertical, ajá. Ah, ok, gracias. Ahora, ¿qué otra opción nos ofrece el Rigibody? La otra opción, que la opción C, es básicamente mover directamente. Sería venir a hacer la competencia del transform, del translate. Move position. Le digo que me encuentro en esta posición y quiero moverme hacia adelante por B. Nota especial. Aquí es en fuerzas. Ya. Y en estos dos se volverían más en velocidad. O sea, metros por sobre segundo. También cambia la medida. Entonces, el move position es como el translate. Va a mover el rigid body a una posición. Pero la ventaja del move position es que si toma en cuenta las colisiones. Vamos a ver cómo es básicamente casi el mismo código, nomás aquí le tienes que decir que le sume a la posición que ya tiene. Wow. Creo que es mucho.
Ah, no, entonces la posición, esa está mal. Este es erróneo. Solo es cuándo quieres moverte. Ah, no. Ya sé. Como viene a ser el translate, ¿qué tiene el translate? El translate tiene time, punto delta time. Pero aquí las físicas tienen un especial que se llama fixed delta time. A ver, vamos a ver si ya me quedó bien la fórmula. Ahora sí. No tambaleo. Y sigue funcionando. Vamos a sentir que el movimiento es básicamente el mismo que obtenemos con el rigid body. Ahorita menciono eso. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante del move position. Una, este sí tiene que estar en el fixed. Notas. Move position tiene que estar en fixed update. A fuerzas. Este sí. Estos dos pueden estar en el update. Pero sin embargo funcionan mejor en el fixed. Pero este hay que usarlo en el fixed update porque hay que usarlo en el fixed update. Por eso lo más recomendable para no confundirse es el rigid body, todo lo que tenga que ver con rigid body, hay que procurar hacerlo en el fixed. Ahora, entonces tenemos que usar a fuerzas en el fixed. Segunda nota es que debe de utilizar el fixed delta time. Viene a ser exactamente la misma utilidad del delta time, solo que como no se llaman todos los frames, el valor del fixed delta time es diferente al que solo es delta time. Va a ser un número un poco más grande para compensar los frames en donde no se llaman las físicas. Fuera de estas dos notas, el movimiento que tengamos aquí de A, opción C, con opción A, vamos a sentir que es exactamente igual. Se va a sentir igual en el movimiento. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia viene que si estamos utilizando la velocidad, el kinemático tiene que ser falso. Y si usamos la posición, no importa si está kinemático o no. Entonces, el move position se puede utilizar cuando el rigid body es kinemático. ¿Qué es kinematic? Recordemos que con kinematic, Unity ya no lo controla por físicas. Aunque venga un objeto a 1000 kilómetros por hora, no lo va a mover ni un centímetro. Porque yo, como programador, tengo el 100% control del objeto. Entonces, cuando queremos un control más detallado, pero queremos siguiendo que pueda colisionar, que pueda seguir empujando objetos, podemos usar el move position. Cuando queremos tener un control, pero que podamos seguir jugando como que algo lo pueda empujar, que algo lo pueda aventar, usamos el velocity. Y cuando queremos que se pueda empujar y todo, pero que jugar con el momento de los cuerpos, ay, no sé por qué puse esto, podemos usar el add force. Entonces, rigidbody.velocity, control total, pero puedo jugar con las físicas. Ser empujado, por ejemplo. Rigid.addForce, jugar con el momento de las físicas. Y punto move position, control total, total.
no, las físicas ya no te pueden ayudar a hacer efectos ni nada. Tú tienes que calcularlo. Pero sigue funcionando. Entonces, mover objetos en Unity a nuestros personajes por Rebody, esas son nuestras tres opciones. Perlo velocidad, Add Force o Move Position. Cada uno pues sus ventajas y desventajas. Si ven un juego donde algo llega con mucha fuerza y nuestro personaje casi no fue aventado, posiblemente lo están moviendo con Move Position. Pero sin embargo llega algo y lo termina empujando por el aire, como estos juegos donde de repente el personaje sale volando así miles de metros y alcanza a ver casi todo el mapa, lo están moviendo con velocidad o con Add Force. Que si el cambio es mucho más rápido, no tiene momento, entonces es velocidad. Pero tiene momento, entonces tiene Add Force. Hacer el movimiento de un personaje ya pulido, que se sienta bien, es de las cosas más tardadas. Y posiblemente casi tienen a alguien. Cuando quieres así bien un movimiento, tienes a alguien programándolo por muchas horas, mientras los demás siguen trabajando en los enemigos, en interfaces, y el otro sigue ahí puliendo el pobre personaje. A mí en personal me gusta más el Velocity, en general. Por lo mismo de que puedo usar físicas y yo puedo tener el control de él. Pero repito, pues son tres cosas diferentes dependiendo de qué necesitamos en el juego, es el que utilizaríamos. Y por último, para acabar por hoy, hay otra manera de mover nuestros personajes en 3D. Que viene a ser como el kinemático. Quiero moverlo por transform, pero quiero que funcione como un kinemático. Personaje 3. Carácter controller. Le voy a quitar a este el collider y voy a agregarle un componente que se llama carácter controller. El carácter controller es un componente especial de Unity que mueve a nuestro objeto por un transform, pero si toma en cuenta las físicas. Entonces, aquí tiene algunos ajustes, ahí te voy a hablar de ellos. Le voy a poner movimiento, carácter controller. Public carácter controller. Vamos a llamar a controller. Igual ocupamos un public top, public float, velocidad. Vamos a copiar esto. Y controller punto simple move vector 3.forward.v. Uy, no me acuerdo si este ocupa el delta time. Ahorita lo probamos. Según recuerdo, el simple move no. Le ponemos 5, empecé en el 4. Vamos a probar. No ocupa. Podemos observar que no tambalea, entonces eso está perfecto. No tambalea. Y se mueve igual.
La única diferencia es que no tiene rigid body y no tiene collider. Él mismo funciona ahí su collider. Profe, y considerando que no tienen rigid body, ¿de qué forma se le puede asignar gravedad al character controller para como Esa brinco? es la cuestión del character controller. Oh, El character controller es cuando no quieres usar físicas. Y este básicamente el character controller es cuando tú quieres un control todavía más absoluto del objeto. Así cuando quieres totalmente el control, ser el master del movimiento del personaje, el character controller viene a ser esa utilidad. Ahora, aquí tiene dos alternativas. Tiene move. En move creo que sí necesita el rigid body, que diga el time delta time. Igual déjenme checar rápidamente para no mentirles. Según yo, este sí. Ah, sí. Por time delta time. La diferencia entre estos dos es que el simple move ya te agrega una gravedad. Simple move ya te agrega gravedad. Pero en otras palabras, no tienes control en el eje Y del personaje. Del todo. O bueno, vamos a dejarle así, porque pues si no, ¿cómo salta? Y el move, tú tienes control total. Eso implica que tú tienes que calcular la gravedad. Incluyendo. Tiros parabólicos, todo eso, cuánto debe empujarse. Todo aquí lo controlas tú. Y así viene la cuestión. Tú tienes un control más absoluto. Indiscutible, master, indiscutible, todo lo tienes tú. Entonces, cuando queremos más control todavía y no queremos que afecte, principalmente que aunque yo vaya muy rápido y empujo algo, no quiero que a cuánto va a empujar el otro objeto, lo Unity lo calcule, yo lo voy a tener que calcular. Como ese tipo de cosas, el character control es utilidad. Ahora, ¿qué cosas tenemos aquí en sus variables? Bueno, los últimos de abajo básicamente vienen a simular el Capsule Collider. El radio de la cápsula, la altura de la cápsula. Y los tres de arriba, aquí tiene una utilidad, algo el character controller, que le toma ventaja al rigid body. Para eso voy a poner aquí un pequeño escalón. Como de 0.2. Ups, me emocioné de largo. Vamos a duplicar. Vamos a duplicar. Ok, aquí ya tengo escalones y la pared. Vamos a ver cómo interactúan. Siguen solo empujándose hacia adelante. Le voy a regresar aquí a que sea el simple, para que tenga gravedad también. Ah, bueno, ahí hay un error matemático, pero luego hablamos de eso. Pero quiero que observen cómo suben las escaleras. Observen el que tiene rigid body, que es este. Cuando yo empujo hacia adelante, se nota cómo tiene que hacer esfuerzo para subir. Mientras que el Spear Collider, que diga Character Controller, sube más suave. Observen el otro, como si le toma mucha velocidad, le da fuerzas cada escalón.
Ahora, ¿qué pasa si tengo una rampa? El rigid body también le aplica más fuerza. A lo mejor si queremos simular eso de que pues sí le pesa subirle rampas, está bien. Pero el otro se mueve más suave. Entonces, para ese tipo de cuestiones, el character controller pues tiene un poco de utilidad. Y aquí vienen estos parámetros. El slope limit, el slope son rampas. O como, sí, rampas podríamos decir. Entonces es el ángulo que forma la rampa respecto al suelo tiene que ser menor a este ángulo para que lo pueda subir. Entonces, mientras sea un ángulo menor a 45 grados, mi character controller lo va a poder subir sin ningún problema. El steep offset es cuál es la altura de los escalones para que los pueda subir sin problema. Si el escalón tiene más altura a esto, ya lo considera como una pared, básicamente, y no lo va a poder subir. Si no, Unity se encarga, bueno, el character controller de subirlo suavemente. El skin width no hay que moverlo, eso funciona bastante maravilla. Y la distancia mínima que pues puede moverse, que debe de recibir aquí para moverlo de verdad. Entonces, para ese tipo de cosas, el character controller, situaciones, el character controller funciona mucho mejor. Aunque pues tenemos que echarnos más cálculo nosotros para que funcione. Y aquí nomás dos detalles. El character controller dispara los triggers. O más bien, los triggers siguen funcionando con el carácter. Los triggers siguen funcionando con el carácter controller. Pero los colliders no, los colisiones. Los eventos de collision ya no se llaman. Los eventos aquí, eventos de trigger siguen funcionando con el controller. Los eventos de collision, enter, exit y stay ya no se llaman. TED tiene una alternativa que es el un controller collider hit. Vendría a ser un on collision enter del character controller. Los parámetros del hit básicamente son los mismos que el juego. On collision. No tenemos el stay, no tenemos el exit, lamentablemente. Pero cuando ocupamos más control, está el character controller. Digan, esto se lo subo a Discord. Ok, ¿dudas? No, profe, todavía. Ok. Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Y la siguiente clase vamos a jugar un poco con el Body. Vamos a hacer un personaje ahí básico. para tener Profe, para todo tipo para las cosas así que luego meten en juegos, así de que pues el personaje corre y todo eso, y luego aparte que le presiones un botón y se deslice o que se propulse y todo ese tipo de cosas, ¿qué se usa? Porque Si es lo quieres que jugar más con llegan a usar. físicas, por ejemplo, deslizar y eso, pues te recomendaría más como el Rigibody por Velocity o Move Position.
Ahí depende, ahora sí, qué tanto control quieres. Por ejemplo, porque con este yo mismo, si estoy moviendo con velocidad o add force, yo podría decirle a Unity, dame un empuje hacia atrás por una explosión, por ejemplo. Y ya Unity se echa todos los cálculos matemáticos. Pero que el canal te controle, no, yo tendría que hacerlos. Pero si quiero que algo de ese movimiento, curvatura, sea de un poco diferente o más exagerada o que no funcione tan curvatura, pues carácter controller te sirve más. Entonces, ¿cuál se utilizan? Se utiliza cualquiera de los dos. Dependiendo cómo quieres el movimiento de tu personaje, es pues, el que utilizarías. Que vaya lo mismo. Si quieres que Unity te eche la mano con ciertos cálculos, como, pues con este podría decirle, dale un empujecito para atrás. ¿Cómo sale volando la curvatura? Unity ya te lo haría. Y con este no. Pero puedes jugar mejor. Puedes jugar que lo empuje y aparte suceda que lo empuje, no sé, de manera muy rara. ¿A qué me refiero con rara? Con este, por ejemplo, si tenemos nuestro personaje y queremos que salga volando por una explosión, con todo y curvatura, con el Rigibody pues tendrías una curvatura muy tradicional. Pero el Character Controller lo podemos dramatizar. Podríamos jugar que lo haga, pero al inicio lo haga muy lento y después que se acelere el tiempo y lo haga más rápido. ¡Tas! Mientras con el Rigibody no podrías tanto como jugar con eso de que a lo mejor el inicio se sienta lento para que se vea más dramático, aunque todo siga funcionando a la misma velocidad. En realidad los dos, o sea, los dos te sirven. Solo pues dependiendo de qué quieras hacer, puede que uno se complique unas cosas y otros se faciliten y al revés. Igual pueden agarrar juegos y empezar a ver cómo interactúa. O sea, si hay una caja y sabes que la caja sí funciona con físicas y el personaje corre, si llega corriendo, empuja la caja o la caja se queda quieta aunque vayas corriendo. Si algo me llega y me avienta, observen si afecta a qué velocidad fue golpeado o no. O sea, si viene un monstruo y me golpea muy lentamente, casi no salgo a volar. Pero si viene y me pega con mucha velocidad, salgo a volar en proporción a esa velocidad o no. Entonces, si ven que sí, entonces podrían estar usando Rigibody. Si ven que sin importar si algo venía a 1 kilómetro o viene a 1000 kilómetros, tú siempre sabes volar a la misma distancia, posiblemente estarían usando un Character Controller o un Rigibody, pero como por sitio, que viene a ser como la competencia. Ahí ya son cuestiones que pueden jugar en analizar el movimiento. Agarren un juego que les guste, principalmente 3D por ahorita, creo que es el que más te permite visualizar eso, y verán esos detalles. Si voy rápido, puedo empujar los objetos, qué tanto lo aviento, afecta a la velocidad que iba. Experimenten físicamente con los juegos que juegan. Como game developers, primero juegas por disfrutar y después juegas por analizar. Empiecen a imaginarse, esto es una luz y supongo que aquí hay un trigger y pues cuando entré le avisó que se encendiera. Ahí jueguen.